Seguimos. José, seguimos, venga, ok. Entonces seguimos a los emocionales, venga, venga, ya está. Seguimos con los emocionales, terminamos los emocionales, tomamos un break rapidísimo y seguimos con los racionales y empezamos con la historia. Entonces esto es muy importante, entonces localicen a los motrices de sus vidas, ¿no? Y ustedes léanse, pero acuérdense a mayoría de razón, porque acuérdense que todos tenemos todas las glándulas, o sea, no es absurdo, nadie es un tipo puro. Lo vamos a comprender mucho mejor en el heptagrama, en la siguiente parte. Pero acuérdense que todos tenemos las mismas glándulas. Entonces, por supuesto, tiene que haber dos, tres que digas, oye, por ejemplo, la cantidad de sueño, por ejemplo, el pelo. ¿No? Hay muchas mujeres que por tener un relente, que esto lo vamos a comprender hasta la segunda parte, tienen este tema del cabellito, pero no necesariamente quiere decir que sean motrices, pero sí hay una presencia de adrenalina. Eso es lo que tienes que destacar. ¿Sabes? Porque no es de gratis tener tanto pelito, ¿sabes? O sea, literal, o sea, es un tema muy en mujeres muy detectable. Son bigotazos, güey, que las ves de 3 años. Es que no mames, tiene ya bigote de Frida Kahlo, güey, y tiene 3 años. Entonces, claro que tienen muchos temas cuando crecen, ¿no? Porque si no hay una mamá consciente o hay una mamá muy hippie que no, que crezca natural, puta, es un buleadero, ¿sabes? Porque literal es moda estilo Frida Kahlo, güey, en donde las van a molestar toda la vida y eso dice precisamente las empieza a cohibir, ¿no? De los hombres. Pues si dices, yo como hombre no quiero una mujer bigotona, ¿no? No, dices, oye, qué bonito lunar tienes junto a tus bigotes, mi amor. O sea, es muy difícil a nivel social, a nivel de relaciones en una sociedad como la nuestra. Entonces tenemos que ser muy puntuales en ese sentido, porque no necesariamente que tengas un bigotazo de primer mundo quiere decir que seas motriz, pero sí hay una presencia muy importante de adrenalina en tu sangre. Y esto lo vas a comprender por qué hasta que pasemos a la segunda parte. Pero este tipo de clues son los que yo quiero que te vayas dando cuenta, ¿no? Que digas, ok, vale, va por aquí, va por allá, pero y que ilumines, ¿no? Que localices a tus motrices en tu vida y que los comprendas. ¿Qué te piden ellos? Comprensión, help, ¿sabes? Compréndeme. Y entonces nunca fue personal, eso es lo más importante. Es un aplauso para todos los motrices de nuestra vida que son maravillosos. Realmente tanto mujeres como hombres motrices son los solucionadores del mundo. Güey. Todo lo que vemos, todas las construcciones, una torre Eiffel, ¿tú crees que un racional o un emocional lo construyó? No, güey, es un tema motriz, son unas cosas. El motriz evolucionado es un Superman, ¿sabes? El motriz evolucionado es un superhéroe, porque tiene todo para ser un superhéroe. Entonces, pues bueno, un aplauso para todos los motrices y vamos con los emocionales. Los emocionales están centrados en el potencial afectivo. Acuérdense, afectivo. ¿De dónde viene afectivo? Afecto, afecto. Entonces, el potencial afectivo. ¿Cuál es su glándula maestra? La pituitaria anterior, que está en el cerebro, está en la base. Lo vamos a ver también ahora que estudiemos los sutras de, del yoga de Patanjali. Muy, muy hermoso porque vamos a correlacionarlo con las glándulas. Entonces vamos a ver cómo la pituitaria, ¿no? Está en la base. Imagínate la columna vertebral, ¿no? Y entonces en la base, ya que pega con tu cerebro, ahí está la pituitaria, ¿no? Y en este caso es la pituitaria posterior, ¿no? Acuérdense que la pituitaria tiene dos partes. Entonces, bueno, esta, ¿no? Y entonces esta glándula, ¿qué hace? Esta glándula tiene mucho que ver con la maternidad, con la secreción de leche. Entonces, vamos a tener comportamientos muy de mamá gallina. ¿Sabes? Es la típica amiga dentro del grupo, que es la mamá gallina, la que cuida a todas, las que anda con todas, la que cuida que una motriz no se vaya porque se ligó un güey en el antro. ¿Sabes? Porque las motrices son súper sexuales, güey. Entonces, si se ligan un güey, se lo cogen ese día, con todo respeto. Pero sí, literal, fácil, güey, ¿sabes? Y entonces las motrices, digo, las emocionales, cuidan a las motrices, ¿no? Entonces son las pinches amigas que quieres matar en el antro, güey, ¿no? Y viceversa, ¿eh? Porque acuérdense que ahora ya las cosas son muy al revés, entonces puede ser el amigo, ¿no? Porque hay muchos hombres emocionales donde te cuidan y no, como crees, no la conoces. Entonces puede ser el amigo que le estropea, ¿no? El ligue a la motricita. Entonces son muy mamá gallinas, ¿no? Pero además, pues, entonces tienen una gran predominancia de la leche,
Entonces suelen ser buboncitas, tanto hombres como mujeres. Entonces encontramos a la típica chava pechugona sin nalgas, es una emocional muy seguramente, ¿sabes? Porque vamos a ver, eso lo vamos a estudiar ya hasta la segunda parte, pero vamos a ver cómo tenemos esa gran predominancia de tener boobies, ¿no? Y hombres bubones, ¿no? Entonces gorditos bubones, que dices, oye, carnal, tienes más chichis que mi vieja, güey. Literal, güey, porque tienden a ser bubonas y bubones, ¿no? Entonces hombres gorditos, ¿no? Chefs gorditos, por ejemplo, ¿no? Son muy buenos para conectar con las emociones. Entonces, por supuesto que chefs, pues hay una gran complicidad con las emociones. Lo platicábamos con la chef del ejemplo de la semana pasada, ¿no? En la medida en que tú conectas tus emociones con lo que estás haciendo, en este caso siendo un chef, pues entonces lo que transmites son esas emociones, ¿no? Y esto es maravilloso porque entonces es la Madalena de Proust, este juego de libros, 7 libros maravillosos de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, en donde uno de sus pasajes más famosos es la Madalena. Él está tomando el té y mete la Madalena a su tacita de té y la muerde y se va con la tía, ¿sabes? O sea, recuerda, le lleva ese momento de felicidad cuando estaba con su tía, que después lo vemos representado de manera magnífica y maravillosa con Ratatouille de Walt Disney, ¿no? Cuando Antoine Ego prueba el ratatouille y lo lleva a su casita con su mamá, porque el ratatouille es un plato muy barato. Entonces, era un plato como de la gente pobre. Entonces, si se fijan bien, la película es una casa muy humilde, ¿no? En una como aldeíta de Francia, y entonces lo lleva porque su mamá le está haciendo su ratatouille, porque posiblemente eran de escasos recursos. Vemos también hay huella de abandono, porque después por eso se vuelve tan exigente, pero además Antoine Ego es racional, ¿no? Entonces es maravilloso toda la relación que hace Walt Disney, te la presenta y ni te das cuenta, ¿no? Y entonces se recuerda, pero es un tema emocional, ¿sabes? Por eso Remy escoge el ratatouille, porque qué más humilde que una rata, ¿no? ¿Sabes? Es una correlación magnífica que hace Walt Disney, que no es tema de la clase, pero lo que voy es esa capacidad que tienen los grandes chefs, ¿no? Este chef de que dice cualquier cosa, cualquiera puede cocinar, sí, porque el talento puede venir desde cualquier lado, pero esto es totalmente emocional, ¿sabes? O sea, de las otras dos grandes, dices, ¿cómo que cualquiera puede cocinar? No mames, güey. Un racional te diría, tendrías que estar preparadísimo para ser chef, güey. ¿De qué me hablas, güey? ¿Cómo que cualquiera puede cocinar, güey? ¿Sabes? Y un motriz, pues jamás se procuraría pues, cocinar algo, ¿sabes? Un motriz puede tragar en el Oxxo, güey, o ir en el camino, ni disfruta la comida, o a veces ni comen, ¿sabes? O sea, se tiran al trabajo, a la actividad, ¿no? Entonces, un chef que logra conectar, o un gran repostero que logra conectar sus emociones con la comida y transmitirlo y te lo comes, wow. Entonces, es este gran tema. Entonces, es muy importante porque tiene que ver mucho con la secreción de la leche. De hecho, hay muchas emocionales que llegan a tener problemas de secreción de leche sin estar ni embarazadas, ¿eh? O sea, así que de repente le sale leche y dicen, ¿qué pedo, güey? Me salió leche y no tengo ni novio, güey, ¿sabes? O sea, porque es un tema de la pituitaria. Entonces se tiene que regular hormonalmente, pero sí hay casos de mujeres que llegan a tener este tipo de cosas. Entonces ahí vemos la glándula y vemos el efecto de la glándula. Son mamás pequeñas, son muy... Mamá pollito, esta mamá, ¿han visto una gallina cuidar a sus pollitos? Cómo abre sus alitas y los como que los envuelve y los empieza a juntar y aquí los trae y va la gordita, ¿no? Con todos sus pollitos, ¿no? Y entonces, pues precisamente esto, su tema, su potencial, su fuerza reside en la emoción, ¿sabes? Entonces, la emoción, ¿para qué es el mundo? Para amar, cabrón, ¿sabes? Así como el motriz dice, el mundo es para ser, cabrón, ¿sabes? O sea, aquí se viene a chambear, güey, ¿no? El motriz, dice, digo, el emocional dice, el mundo es para amar, güey. Y entonces, por eso, ¿cuáles son su perfil vocacional? Pues todo lo que tenga que ver con bebés, todo lo que tenga que ver con animales, con plantas. Son excelentes maestras, ¿sabes? Ahora sí que de niños, o sea, de bebés. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cómo es la comunicación con plantas, con bebés, con animales? Pues no es muy sofisticada que digamos, ¿sabes? Es un tema muy de emociones. O sea, ¿qué le cuentas a un bebé, güey? Oye, hijo, ¿qué crees? Van a subir el IVA, ¿sabes? O sea, no, güey.
sea, es un tema de emoción, de cucuchi, cucurri, cucu, y de cariñitas. ¡Uy, mi gorda, hermosa, preciosa! ¿Quién se quiere? Me va que yo. Y te llenan de besos, güey. Entonces dices, qué bonito, güey. Así deberían de ser todas las pinches relaciones del mundo entero, güey. ¿No? Pero entonces tienen esa gran afectividad contra todos y con todos, ¿sabes? Entonces son muy cercanas. Por eso tienen excelente comunicación. Es la típica que le habla a las plantas, ¿no? Y les cuenta la vida. Y, oye, es que fíjate, yo voy a ir al cine, pero ahorita regreso y ahorita que regrese al cine te cuenta la película. Y esta pinche loca, güey. Y le está hablando una planta, güey. ¿No? Entonces esto es maravilloso porque de verdad dices, ¡ay, mi amor! No le hablas a plantita. Y aquí de este lado estás muy triste, ¿eh? A ver, y la limpian y, o sea, y le te cambian y le dan solecito y vaya, pueden procurar mucho contacto físico. Suelen ser también muy calientes, pero en el sentido estricto de la palabra, o sea, te ponen la mano en el pecho y parece que te ponen una plancha. Entonces dices, ay, cabrón, ¿sabes? Tienden a sudar mucho a las emocionales, ¿sabes? O sea, tienen sus manos siempre sudaditas, se les moja su bigotito. El peor enemigo de ellas es el calor, güey. Entonces dices, no, 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 el calor las deshace literal. Entonces suelen ser güeyes o mujeres con poco pelo, por ejemplo, ¿no? O tanto hombre como mujeres porque sudan mucho y entonces se agregan mucha grasita y entonces se les tiende a caer el pelo. Entonces son mujeres con escaso pelo, ¿no? Entonces son mujeres que sudan mucho. Entonces son mujeres que manchan camisas o que manchan vestidos. Y entonces también es un gran tema para ellas porque cómo controlan este sudor, ¿no? Entonces sufren mucho con su sudor, con su propio sudor, tanto porque se les cae el pelo como por las manos sudadas, porque cualquier actividad física pierden todo el sex appeal, porque entonces ya llegan con un bigote de sudor, ¿no? O ya manchada el vestido naranja, porque aparte son expansivas, ¿sabes? Son exóticas, son fueras de centro. Entonces les encantan los pinches colores fosforescentes, naranjas, amarillos, todo lo que expresa emociones. ¿Sabes? O todo lo que genere patrones, ¿no? Patrones así de una playera de platanitos, ¿no? O un pants de ciruelas o de cerecitas. Entonces todo el pinche pan lleno de cerecitas, ¿no? O texturas, ¿no? Una cebra, o un leopardo, ¿no? Son mujeres o hombres que se amueblan, ¿no? Si esta mujer o este güey no se arregló, se amuebló, güey. ¿Sabes? O sea, se cuelgan hasta lo que tú quieras, ¿no? O sea, todo, pulseras, pero aparte con una gran afectividad, ¿sabes? O sea, muy bien hecho, o sea, se ves bien, güey, pero entonces ya sabes, son muy, muy, muy exóticas, ¿sabes? O sea, son de texturas, de muchos colores, entonces de repente las ves y mayones blancos con una playera fosforescente y un gasné de cebra, ¿no? Y anillos, pulseras, uñas, con un diamantito, con una cadenita que une una a otra, ¿no? Así es un too much, son barrocas. ¿No? O sea, todo es barroco en ellas. Entonces son mujeres que llenan espacios. Entonces, ya sabes, entras a sus casas y parecen bazar, cabrón. Entonces, para bazar egipcio, güey, porque en donde ven un hueco, ponen alguna chingadera, ¿sabes? Entonces tú ves los cubículos en empresas, ¿no? Y de repente uno que tiene estampitas, stickers de todos los pinches colores habidos y por haber, plumitas, plumas de todos los colores, plumoncitos de todos los colores, una engrapadorcita mini, una perforadora de hojas de forma de estrellita, fotos del perro, del gato, del perico, porque además tienen muchas mascotas, porque tienen un gran compromiso con el mundo, porque son hiperbólicas. Entonces todo es maravilloso. ¿Sabes? Es lo mejor del mundo entero. Entonces son hiperbólicas, ¿sabes? O es una desgracia, ¿no? Es lo peor que pudo haber sido en el mundo. Es una desgracia, ¿sabes? Entonces, y van de estas dos emociones de arriba para abajo. Es padrísimo, es terrible, ¿no? Entonces ven en la calle, ¿no? Un perrito y entonces lo quieren rescatar, rescatan niños, borrachos, mendigos,
perros, gatos, tienen un conjunto infinito de todo lo que van rescatando en la vida, pero contra ya incluso temas muy familiares. Es decir, güey, ya no podemos tener más perros, güey. O sea, ¿esto qué? Ya, ¿sabes? O sea, ya, esto va a parecer zoológico, ¿sabes? Porque entonces ya va contra la familia, ya va contra ya es patológico, ¿sabes? O sea, es decir, güey, ya. O sea, lo que gastas en perros, los que gastas porque tienen ardillas, hámsters, tortugas, peces, gatos, perros, 2 o 3 de cada uno, güey. Plantas, güey. O sea, dices, güey, ya, güey. Y se pone, ¿qué pasa? Son muy susceptibles. Entonces le dices, ya no podemos tener más animales, ya, güey. No fueras tú. ¿Tú qué harías si a ti te hicieran lo mismo? Oye, pues es que no es lo mismo que la chingada. ¿Cómo no va a ser lo mismo? Ahí está tu problema. Eres un insensible, ¿sabes? Y entonces este nivel excéntrico que tienen genera que consuman muchas calorías. Y entonces ahí es donde empieza el gran tema de las emocionales. Como consumen muchas calorías, necesitan comer mucho. Y entonces, ¿qué crees? El pipirín a todo lo que da, ¿sabes? Y se realizan comiendo. ¿Sabes? Son magníficas las emocionales porque se realizan comiendo. Y entonces son las que gimen, cantan, ¿no? Entonces les traes su platillo. Están comiendo, cantando. Cuando ves una mujer o un hombre cantando, comiendo, dices, híjole, posiblemente estamos hablando de un emocional, ¿no? Se emocionan con la comida, ¿ves? Ya llegó su plato de espagueti gigante, ¿no? Y se queman, ¿no? Suelen quemarse de que no se esperan a enfriar el pinche plato y se queman la boca, ¿no? Y entonces cantan, felices, y además son la típica, prueba esto. Y ya te dieron el bocado. O sea, ya tienes el pinche pedazo de pastel en los bigotes, güey, ¿no? Prueba, esto es el mejor pastel del universo, güey. ¿Sabes? Y entonces suelen ser mujeres o hombres que tienen la bolsa, abres la bolsa y es un Oxxo. Chicles, cacahuates, pingüinos, pistaches, gomitas, chicles, vaya, lo que te imagines en las bolsas emocionales, porque además suelen ser unas pinches bolsas gigantescas, güey, ¿sabes? Entonces tienden a tener formas redondas, las emocionales, ¿no? Porque incluso los motrices ya echados en carnes, ¿no? Un motriz de 50, 55 años que ya está echando en carnes, ¿no? Y ya tienen panza, ¿no? Pero le sientes la panza a un motriz y es una pinche panza durísima, güey. O sea, un tonel de acero, güey. Una pinche panza, ¿no? Pero un tonel de acero. En cambio, a una emocional le tocas la panza y te vas, güey. Son suavecitas, güey. Son magníficas, son suavecitas, tienen brazos gordos, como de molotera, ya sabes, este típico despectivo mexicano, un brazo de molotera. O sea, ella saludar así, que se les mueva todo este puta, les caga, ¿sabes? Lo odian, güey. O sea, pueden incluso operarse los brazos, ¿sabes? O sea, es un tema porque, por ejemplo, hay mujeres delgadas que logran ser delgadas, pero tienen los brazos gordos. Entonces es un rasgo de emocional, ¿sabes? Porque son suavecitos. Por más ejercicio que sean, por más que trabajen los tríceps, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un amigo que era dermatólogo en Ciudad de México, muy famoso, ¿no? Estuvo en eminencia, dermatólogo. Y tenía una máquina que congela células de grasa. Entonces es una máquina carísima además, ¿no? Y sabes, te ponen la máquina y es como un chupón y se queda ahí bastante tiempo, son horas, ¿no? Pero lo que hace es que congela toda la grasa y entonces se rompen las células. Y entonces ya no hay como este rebote, ¿no? Famoso, ¿no? Porque lo que haces es que las células grasas las drenas y entonces queda la celulita, pero queda flaca, ¿no? O sea, vacía de grasa. Pero tienen la posibilidad de volverse a llenar. Entonces es el famoso rebote de las dietas, es el rebote. Entonces esta máquina lo que hace es precisamente congela estas células y las rompe. Y entonces pues ya no hay el tema de rebote.
Entonces, a esos grados llegan de ponerse cosas en los brazos porque tienden a tener bracitos gorditos, de esos bracitos que hasta suavecitos, así de, ¡ay, el brazo! Esta parte de acá, la parte de atrás de los brazos, ¿no? Pues, ¡ay! ¿No? O gorditos entre el pecho y el brazo, ¿sabes? Entonces, esta partecita, ¿no? Se les suele hacer el gordito así y lo odian, ¿sabes? Porque además suelen tener estrías por lo mismo en esos bordecitos. Y entonces es todo un tema, tanto las estrías como los bracitos gordos de las emocionales, que además son muy calientes precisamente porque todo es así, ¿no? Entonces tienden a tener estas formas redondas, ¿no? En particular, las emocionales son más buboncitas, ¿sabes? Entonces esto es esto es un tema muy específico motriz, porque vamos a ver que, por ejemplo, hay otras mujeres que tienen nalgas y no tienen boobies, ¿no? O hay otras mujeres que ni nalgas ni boobies, ¿no? O sea, por ejemplo, una motriz no tiene ni nalgas ni boobies. Tal vez tiene glúteos, pero le ves los pinches, lo que les comentaba, ¿no? Les ves las fibras de los músculos, incluso las puedes agarrar y sientes la fibra del músculo. Es impresionante porque se sienten las líneas del músculo, ¿no? A una emocional jamás le vas a sentir los músculos, ¿sabes? Entonces se siente la grasa, ¿no? Entonces tienden a ser mujeres redonditas, muy guapas, ¿no? El término gordibuena, por ejemplo, es muy emocional, ¿no? Las gordibuenas tienden a ser muy emocionales, precisamente por eso, porque además son mujeres que viven a dieta, ¿sabes? O sea, siempre tienen esa esperanza, pero además hacen compras futuristas, ¿sabes? Son especialistas en gastar billete, güey. O sea, ¿sabes? Se pueden gastar $1,000,000 en un fin de semana. O sea, de verdad es una capacidad para gastar el dinero impresionante, que eso lo vamos a estudiar en la segunda parte, porque vamos a ver que su pareja ideal son grandes hacedores de dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, los motrices suelen ser muy empresarios, suelen ser güeyes que montan 2, 3 empresas en manera chinga, ¿sabes? Suelen ser políticos también, ¿no? Entonces son güeyes que pueden generar mucho billete porque andan en chinga todo el día. O sea, se duermen a las 11 de la noche y se levantan a las 5 de la mañana a seguir en chinga, ¿no? Y por ejemplo, las emocionales son especialistas en gastar el dinero. Entonces, hacen tan buena pareja en ese sentido con los motrices porque los motrices generan mucho billete y las emocionales son muy fáciles de gastar billete. Entonces, ¿por qué? Porque compran cualquier pendejada, ¿no? O sea, todo es mucho en grandes cantidades, ¿no? Entonces, esto es muy importante comprenderlo de las emocionales, porque eso es un tema, ¿no? Entonces, vamos a ver las formas redondas, las boobies, en particular con las emocionales. Vamos a tener esto, los bracitos, ¿no? Que pueden, como lo mencionaba, pueden vestirse de colores muy exóticos, ¿no? Pero incluso hombres, por ejemplo, hombres que de repente le ves y los calcetines de colores. Están de traje los cabrones y son ministros de la corte y les ves los calcetines fosforescentes, ¿no? O con un Mickey Mouse, o de una franja roja, una franja amarilla, una franja azul, una franja violeta, ¿sabes? Como arcoíris los pinches calcetines, ¿no? O los boxers, o la corbata roja fosforescente, ¿sabes? Siempre tienen que tener algún detallito, aunque conserven ese sentido de que son jueces de magistrado, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, oye, pero algún detallito emocional le puedes detectar por ahí. Entonces, ese es un tema, ya sea que sean excéntricas o tiendan a la comodidad, ¿sabes? O sea, ese dicho de la moda lo que te acomoda, lo dijo un emocional, ¿sabes? Es decir, güey, sí, lo más andan en la hueva total, güey. O sea, Abercrombie se vuelve millonario, ¿no? Una empresa que se vuelve millonaria por todas las emocionales, ¿sabes? Unos pants Abercrombie, rosas pastel, que en las nalgas dice Abercrombie, ¿sabes? De algodón, puro algodón, suavecísimo. Entonces imagínate la emocional con sus pants de Abercrombie, su playera de algodón delgadita, ¿sabes? Son mujeres que pueden andar sin bra, ¿sabes? O sea, si se los permite su voluptuosidad, andan sin bra, porque hay otras que no se los permite su voluptuosidad, pero todo lo que sea cómodo, ¿sabes? Y de chanclas, ¿sabes? O sea, la típica chica o chico chancludo, ¿sabes? El típico estereotipo del hippie es posiblemente un emocional. Por supuesto que tienen un contacto extraordinario con las artes, precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, son grandes pintores, son grandes poetas, ¿sabe? Todo lo que se puede expresar a través de las emociones, ¿no?
Entonces podemos tener a la chancluda, o el chancludo, ¿no? Este güey que pues la paz y pueden estar trabajando y por eso les comentaba. Por eso es el gran tema con los emocionales y los code reds de las empresas. Porque sí son exóticos, o sea, suelen tatuarse, ¿sabes? O sea, porque todo es lo que puedan expresar sus emociones. Entonces hay chavas que se tatúan en las boobies, ¿no? O a su gato, o al novio, ¿no? Entonces, son muy emocionales, o sea, todo lo tienen que estar mostrando en sus emociones. Entonces, cuando tú las metes en una industria o en una empresa, pues de entrada el choque, ¿no? De los horarios, por ejemplo, porque ellos despiertan muy tarde, ¿no? Entonces empiezan a trabajar realmente a la 1 de la tarde y se van a las 6. Entonces realmente ya perdiste cuánto, casi media jornada de inactividad, porque ellas todavía siguen en ese despertar, ¿no? O sea, no les cuesta mucho trabajo despertarse. Y es el metabolismo de los más lentos que tiene el heptagrama. Entonces, o los énfasis genéticos. Entonces tienen muy poquita energía. Entonces ese es el gran tema. Necesitan dormir mucho. Y ese es el gran problema que tienen con los motrices, que no comprenden esa parte. Entonces, para los motrices, los emocionales es una bola de huevones. Entonces, ahí empieza el gran pleito con los motrices y las emocionales, ¿no? Entonces, la emocional son muy hogareñas, ¿sabes? Entonces, las emocionales les encanta hacer hogar en donde sea. Entonces, también les fascina dormir. Entonces, en donde llegan, pues empiezan a acurrucar, ¿no? Pues aunque estén en clase, o sea, se empiezan como a poner el rinconcito del pupitre, ¿no? Y ya se pueden quedar jetonas en cualquier momento, güey. O en la mesa, ¿no? Y se pueden dormir en una posición súper difícil, ¿no? Se ponen, buscan algo que se puedan apoyar, ¿no? O sea, buscan una chamarra o lo que sea, una mochila, la toman de almohada, el teléfono, ay, ponen Netflix, ¿no? Y se sientan y se pueden sentar y estar horas en estado letárgico, güey. ¿Sabes? O sea, en un sillón, entonces se llevan el sillón, una mantita, ¿no? Un bote de helado, chocolates, papitas, 2, 3 revistas, el control de la tele, y ahí se pueden quedar N cantidad de horas. Pero aparte con el mínimo esfuerzo. Entonces, quieren alcanzar el control, pero les quedó lejos. Es el pinche acomodo, ¿no? Que hacen, güey. Puta. Y no se paran. No se paran por el pinche control. Y entonces están esperando que alguien pase. Y ya, entonces va pasando, oye, oye, a su hijo, a su pareja, o a la muchacha, oye, oye, pásala el control. Entonces ya les acercan el control, güey. No, no se llevan un pañal porque Dios es grande, güey. ¿Sabes? Entonces, pero de repente va pasando el gato y pobre, ya chingó su madre el gato, güey. Pues jalan al gato, güey. Y entonces ya están acariciando al gato, viendo la tele, ¿no? Y entonces de repente pues, ya les dio hambre, entonces un chicharroncito, pero entonces de repente algo dulce. Aquí vemos, ¿no? Que por ejemplo, como a los motrices les gusta el picante, ¿no? A las emocionales les fascinan los dulces. ¿Sabes? Todo lo que sea dulcecito, ¿no? Todos los amenities del mundo, un bomboncito, ¿no? Los chiclositos, ¿no? De cajeta, de vainilla, de mantequilla, de Baileys, de rompope, con forma de pollito, con forma de baloncito, todo lo que exprese sus emociones, entonces todo lo cute, ¿no? Glitter en todos lados, ¿no? Una bebida con glitter, o sea, todo lo que conlleve emoción, ¿sabes? Y que haga esta hiperactividad, ¿no? Entonces vemos que todo el mundo de las emociones es su campo de acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el valor que ellas piden? Afecto. Entonces, lo único que que una emocional te pide es que las quieras, ¿sabes? Y entonces, ¿por qué? Porque detectan muy bien el cambio de energía de cuando ya no las quieres o algo sucede. ¿Por qué? Porque son muy intuitivas. Y entonces, al ser así hiperbólicas, son personas que te pueden saludar desde lejos. Y entonces, pues ves a hombresotes, ¿no? O a mujerzotas, ¿sabes? Porque alcanzan volúmenes importantes. Entonces ves caminando y de repente, a lo lejos, ¡compadre! Y dices, ahí viene el intenso de mi compadre, güey. Entonces viene el compadre y te abraza, güey, ¿no?
mi compadre querido, la chingada, te levanta, ¿no? Y de repente te susurran al oído. ¿Y yo qué te hice? Ahora, ¿cómo que qué me hiciste? ¿Por qué no me abrazas como ayer? ¿Sabes? Entonces, es esta hipersensación, este super sentido desarrollado, intuitivo, ¿no? Que perciben las cosas por el simple hecho del cambio de tus emociones hacia ellos. Entonces, piden afecto, ¿sabes? Entonces, pueden hacer muchísimas cosas, es uno de sus grandes efectos, de sus grandes trabajos a trascender, que hacen muchas cosas porque los demás los quieren. Y entonces, dices que prefiero hacer esto a que me dejen de querer, ¿no? Y entonces viven sus vidas mucho en ese sentido, ¿no? Entonces es uno de los grandes puntos a trascender, porque el afecto, ¿no? Entonces van en búsqueda de afecto por todos lados, porque todo tiene que ver con eso. Y entonces vemos esta capacidad de conectarse con lo subjetivo. Otro de sus grandes áreas de vocación o sus áreas vocacionales son grandes místicos, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente siempre van buscando el plano metafísico, el plano más allá, y se llegan a conectar muy cañón, ¿no? Esta intuición se sobremide y entonces pueden ser mediums o todas estas cosas, ¿no? O sea, ya sabes, porque además se cuelgan plumas o usan turbantes o porque se logran conectar con otros planos de percepción, ¿no? Entonces llegan a ser grandes místicas, ¿no? Les platicaba de esta gran mística hindú que se llama Ama, que es una emocional de este tamaño, ¿no? This big, y cura con abrazos. Y literal llegas y te dice abrazo, ven aquí. Y te abraza de tal forma, te envuelve, te mete dentro como de su esfera de energía, ¿no? Te abraza y te dice, ahora sí, cuéntame tus penas. ¿Cuáles penas? ¿Sabes? Es una energía envolvente, güey. ¿Sabes? Entonces son grandes místicas, ¿no? Todo el desarrollo del misticismo conlleva una gran emocionalidad. Entonces, pues bueno, este es el escenario muy general de los emocionales, ¿no? Vamos a ver cómo son grandes, impactantes, porque aparte fungen como esferas de realización, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir estudiando un poquito más adelante, pero acuérdense, entonces localicen estas tres emocionales. Entonces, por eso tanto el problema de los motrices con los emocionales, que es muy típico, ya sea que seas hombre emocional, porque además eso es un tema, porque los hombres emocionales no están bien vistos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sociedad, pues los hombres emocionales tienden a ser puñales, ¿no? O los molestan por eso, ¿no? O porque no tienen habilidades, ¿sabes? Un emocional nunca va a poder jugar bien fútbol, salvo que cuando conoce el código se empiece a practicar, a activar sus suprarrenales, ¿no? Pero la gran mayoría no, ¿sabes? Ellos vienen a tocar el arpa, a flauta, a pintar, a conectarse con la naturaleza, ¿sabes? Entonces, esto es muy importante porque en el torbellino de la vida ellos quieren ser motrices y son emocionales. Entonces, desde ahí empieza el conflicto. Si tú quieres hacer algo con lo que no eres, te va a costar muchísimo trabajo. Y además la frustración, porque pues imagínate al niño gordito en secundaria, cuando el estereotipo es ser como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues todas las chicas quieren un Cristiano Ronaldo y tú resulta que eres el chistoso de la clase, ¿no? Entonces dice, pues algo tenía que tener, güey. Entonces, pues, me volví el simpático, el buen pedo, ¿no? El convidador, el apoyador. Y muchas niñas en el mismo sentido, ¿sabes? Porque entonces tienden a ser las niñas gorditas de la clase. Y entonces, pues los hombres no quieren una gordita en esa edad, porque además desconocen sus glándulas, ¿no? Y entonces, pues no quieres a la niña gordita, no quieres a la niña emocional, no quieres a la niña, sabes que puede ser toda bonachona, ¿sabes? O sea, es un gran conflicto que ellos tienen. Y ese es el gran pelea, pero además son la gran complemento. Porque, pues, por ejemplo, el Little John y Robin Hood de Walt Disney, en esa caracterización, es precisamente una emocional de un motriz. Y vamos a ver cómo están ligados y cómo son un gran complemento, ¿no? Entonces, este es el gran tema. Entonces, hay que apoyar mucho a los motrices. Los motrices tienen que apoyar mucho a los emocionales y los emocionales también tienen que compartir mucho con los motrices, porque precisamente ese es el balance que buscamos, ¿no? Y además que esto se entiende en la sociedad. Por eso es tan importante que nosotros lo que queremos comunicar,
en la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, los motrices también son muy buenos con instrumentos, con todo lo que es motricidad, pero es totalmente diferente, que no es parte de las artes plásticas, por ejemplo, tocar la batería, ¿no? O tocar la flauta, ¿sabes? O la guitarra, ¿sabes? La guitarra es un tema muy motriz, o las batucas, o los tambores, son temas muy motrices, ¿sabes? Pero entonces vemos por el otro lado el tema emocional muy marcado en la comunicación de emociones, ¿sabes? Porque una cosa es saber tocar o agarrar el ritmo, por eso los motrices son grandes bailadores, ¿no? Y por eso una buena pareja de un gran bailador es una gran emocional, ¿sabes? Porque se deja llevar, ¿sabes? Y le das de vueltas y la otra se deja que le hagas lo que quieras, ¿no? Precisamente por esa facilidad. Pero el baile es un tema motriz, ¿sabes? Pero el contacto con las emociones, en la transferencia de esta emoción, de este cariño, de esa comunicación que tienen con otros planos o con los niños o con las plantas, ¿no? O con el arte, grandes pintores, ¿no? Grandes cocineros, que no necesariamente tiene que ver con la motricidad. Entonces tendremos que ir afinando esos puntos, que es más bien, acuérdense que todo el sistema psicoendocrino es un tema de energía. Por eso decimos, ¿sabes? Los emocionales duermen mucho porque tienen muy poca energía. Y entonces por eso el sueño es tan importante para ellos, porque se regeneran, se reconstituye, se reactiva su energía. Entonces, por eso también tienen que estar en contacto constante con los demás, ¿sabes? Por eso tienen a un perro, un gato apachurrado porque le están drenando su energía, ¿sabes? O están con su pareja como lapas, güey. O sea, se te sube el emocional, ¿sabes? Y la emocional puede estar ahí pegada a ti toda la tarde, güey. Feliz porque sabe que está drenando la energía, está absorbiendo la energía de su motriz hermoso, ¿sabes? Y entonces por eso son muy touchy, y esto también genera muchos conflictos en la sociedad porque son muy tocadorcitas. ¿Sabes? Un emocional ya te olió la plantita, ya la probó, ya se la comió, ¿sabes? Un emocional prueba las cosas, pues es que tengo que vivir las emociones que genera esto, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, pues vamos, ¿no? Entonces, pues imagínate el papá motriz que quiere enseñar a jugar fútbol al niño emocional, ¿no? Y entonces le compra sus tacos, sus rodilleras, digo, sus rodilleras, estas cosas para las espinillas y todo, y lo mete al campo de jugar fútbol y va corriendo el niño y de repente ve una flor y una catarinita y dice, mira nada más. Y el papá motriz dice, no, no, este güey me salió puñal, ¿sabes? Porque de repente el niño emocional se detiene a ver la Catarina. Hazme el favor, güey, si mira la Catarina, güey. Y la ve y la flor, es esta sorpresa con el mundo. Es una de las grandes enseñanzas que nos dan la sorpresa y la manera y la capacidad que tienen los emocionales de contemplar todo lo que es, ¿sabes? Entonces esto es padricísimo para los emocionales. No, entonces les pido que por favor hagan un gran honor a los motrices porque realmente vienen a iluminar de colores el mundo, ¿no? Entonces apoyarlos, comprenderlos, quererlos, ¿sabes? Y darles este código para que no quieran ser cosas que el estereotipo o la fecha o la era en la que vivimos te dice que debe de ser, ¿no? Porque esto es maravilloso, ¿no? Lo platicamos con Humberto Eco. Humberto Eco es uno de los grandes semiólogos del mundo y tiene dos libros maravillosos, que uno es La historia de la belleza y otro es La historia de la fealdad. Son dos tomos que se complementan, son un espejo frente al otro. Y cuando los terminas de leer, dices, híjole, ya no sé cuál era el de la belleza y cuál era el de la fealdad. Es un espejo bien bonito, porque te va haciendo el recorrido histórico de la belleza. Entonces de repente ves la belleza en la época griega, ¿no? Mesopotámica, en donde ves a las mujeres emocionales a todo lo que da, ¿no? Pechos gigantescos, ¿sabes? Pechos como jardines colgantes de Babilonia, unas caderas gigantes, unas piernas de este tamaño, ¿no? Y de repente en nuestra época, pues el estereotipo de la belleza es una mujer bella, ¿no? Las gorditas estas, las emocionales, pero de repente cambian las cosas y entonces ahora lo que es bonito es la talla menos cero, la inexistencia, ¿no? O sea, imagínate la menos cero, güey. Es como, güey, ¿no? Y entonces una bicicleta tiene más carne que una modelo y ves estas modelos calavéricas.
¿no? Entonces dices, el estereotipo de la belleza de la época dictamina y pues a todas las emocionales, a todos los emocionales que tenemos en esta época, ya ni se diga los hombres emocionales, ¿no? Que los hemos emocionales pues son totalmente fuera de contexto en una sociedad machista como la que vivimos, pero imagínate las mujeres emocionales que viven traumadas porque jamás van a poder tener o van a poder ser una talla cero. ¿Por qué? Porque su misma complexión, su glándula, no se los permite, pero no es porque esté mal. Cuando comprendes este código, pues comprendes totalmente las cosas de manera distinta. Y hay gustos para todos, y también los hombres, ¿sabes? Así como las mujeres no pueden andar con un hombre emocional, también hay muchos hombres motrices que les cuesta trabajo andar con una mujer emocional porque es gordita, o sea, tiende a ser gordita y ellos quieren tener una modelo estilo Victoria's Secret. Cuando tú ves en vivo a una mujer, a una modelo de Victoria's Secret, tiene todo menos carne, ¿sabes? O sea, son muy guapas, muy bonitas, lo que tú quieras, tienen un cuerpo muy lindo, pero no tienen grasa. O sea, no hay grasa en un cuerpo. Entonces, por lo general, pues no hay nalgas, no hay boobies, ¿sabes? Y entonces, y las emocionales tienden a tener mucho de todo, mucha grasita, ¿sabes? Entonces eso las hace muy guapa. Y los motrices condicionados en el torbellino de la vida, ¿no? Pues quieren una modelo estilo Victoria's Secret cuando no saben que serían tremendamente felices con su gordibuena, ¿sabes? O con su gasita y que tanto les gusta, pero si ellos tienen que cumplir un perfil, por ejemplo, ¿no? Hay muchos hombres que dicen, es que mi mujer es mi tarjeta de presentación. Entonces, pues, ¿cómo voy a tener? No, güey, ¿sabes? O sea, tengo que tener una modelo vestida impecable con un vestido pegadísimo, que digo, uy, qué vieja trae este cabrón. Pero es un tema más social que a nivel polar, güey. Y sí la pasan mucho mal, porque si ahorita nos empezamos ya a leer este tipo de cosas, vamos a ver que va a haber una gran cantidad de motricidad en estas mujeres y una gran cantidad de motricidad en estos hombres. Entonces, son relaciones nefastas. Son relaciones nefastas que terminan en N cantidad de cosas, ¿sabes? En engaños, en miles de cosas, precisamente porque es realmente más bien una tarjeta de presentación que más bien que la pasen poca madre. O sea, que realmente sea un tema físico, químico, biológico y electromagnético que los lleve a esta relación tan linda, porque te tienes que romper los tabúes de la sociedad que marca, ¿no? Esto es muy difícil de asimilar, pero por eso es tan bonito conocer el código, porque nosotros nos tenemos que mover en ese sentido, nosotros tenemos que movernos hacia precisamente a que todo esto sea para tu felicidad, que te la pases, que rompes el estereotipo que dices, güey, es que yo soy feliz, como soy, güey, ¿sabes? Por eso dicen que tu verdadera pareja es aquella que te lleva al centro de tu propio ser, donde puedes ser realmente tú. Porque también ese es un tema, todas estas emocionales que viven a dieta siempre, precisamente porque quieren encajar en los lineamientos de la moda. Entonces quieren dejar de ser la glándula que son. Pero en cambio, cuando tienes una verdadera pareja contigo, esta pareja te lleva al fondo de tu propio ser, te permite ser como realmente eres tú y le encanta como realmente eres tú. Entonces se relajan, son felices, se sueltan la greña y disfrutas de su energía, de su cariño, de su alegría, de su expansividad y viceversa, ¿sabes? Y entonces es cuando realmente sucede la magia y entonces es cuando puedes tener relaciones estables, cuando puedes tener parejas duraderas, cuando realmente formas una familia, porque aceptas de manera como tal, entonces incluso ya tu papá y lo disfrutas y lo comprendes y dices, híjole, cómo me encantaría que fueras a semiología, ¿sabes? Pero ahora yo ya fui a semiología, entonces ahora te comprendo, güey. Y entonces te doy el apoyo, te doy la comprensión que tú pides, ¿no? Y entonces les vas platicando y dices, pues claro, güey, por supuesto, güey. Entonces empiezan a entender, y eso es lo de los unos objetivos muy grandes que tenemos con el heptagrama, que es precisamente lograr esta empatía, esta polaridad y además vocación de vida, ¿no? Y lo que estamos diciendo, pues dedícate a cosas que vayan de acuerdo a tu énfasis genético. Entonces es maravilloso entenderlo desde este sentido práctico y específico. Entonces, pues ahora nos vamos a tener que mover hacia los racionales, ¿no? Hacia estos magníficos racionales, porque ya nos vamos a seguir derecho, ¿no? Son las 9:11 y tenemos ya 40 minutos prácticamente para terminar. Y por lo menos terminar esta lámina de manera completa, ¿no? Entonces vamos con los emocionales movidos. Aquí vamos a ver que su fuerza
Acuérdense que todo este tema psicoendocrino es un tema de energía, que eso por eso les necesito que me practiquen, porque yo quiero que empieces a leer la energía. Más allá de que digas de repente veas a una mujer que llega vestida de cebra, ¿no? Con unos pantalones de cebra y unas pompas de este tamaño, ¿no? O viceversa, eh, que no te vayas por eso, ¿sabes? Son lineamientos, acuérdense que ha evolucionado mucho, ¿no? Todo el tema de las hormonas en la comida, tanto en los vegetales como en las carnes, ha llevado también un cambio de fisiología. Digo, esto sigue siendo muy evidente, ¿no? Pero sí te encuentras emocionales muy guapos y no tan gorditos, ¿sabes? O sea, emocionales muy, muy regulares, pero sí van a tender a tener más grasita, ¿no? Pero entonces tenemos que ir viendo más que nada la energía. Por eso las señas de un motriz que duerme poco es una gran seña. A una emocional que duerme mucho, por ejemplo. O los picantes, los gustos. ¿Sabes? Esta manera de sudar es muy distinto, ¿no? A como suda Luis Miguel, que hasta se ve guapo, vemos el carisma, que incluso te puede estar cantando la viquina con una pinche camisa negra espectacular, ¿no? Sudando, empapado en sudor, y dices, no mames, ese güey suda hasta bonito, qué guapo se ve todo sudado, güey. Y es un hecho, güey. ¿Sabes? A que ves al gordito bonachón, a la gordita toda sudada, con la camisa toda manchada, güey. ¿Sabes? Que dices, híjole, qué pena, güey. Nadie le quiere decir que está toda manchada su vestido amarillo. ¿Sabes? Si tía se siente mal porque hasta manchan las camisas, entonces no las pueden ni lavar. Es todo un tema el sudor de un emocional, ¿sabes? Se mancha el vestido, tienen que lavarlos, se decoloran entonces es un desmadre, ¿sabes? Entonces por eso tenemos que ir viendo todos estos detalles que son muy energéticos, ¿sabes? Tenemos que tener esta conciencia de la energía, la capacidad de energía. Y entonces, uno, tienen un gran potencial física, ¿no? Entonces, ¿para qué es el mundo de un motriz? El mundo es para hacer, ¿no? ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es la perspectiva vital de un emocional? ¿Para qué es la vida? Para amar, güey. ¿A poco hay otra cosa? Por eso llegan a ser los grandes místicos, ¿sabes? Porque toda la potencia del corazón, ¿no? Es el final, ¿no? ¿Sabes? Todos volvemos a amar. O sea, ese es el amor es el gran tema del universo. ¿Sabes? Todo sucede, ¿no? Realmente hay hasta teorías de decir, bueno, lo que realmente sostiene a la Tierra es el amor, ¿no? Es el amor de Gaia, ¿no? El amor. Por eso vienen a ser grandes místicos, ¿no? Por eso bueno, estas notas musicales interpretadas por emocionales te llegan a los sesos, ¿sabes? Hoy es un bambío, mío bambino caro, ¿no? En voz de quien tú digas, ¿no? Emocional, carismático, por ejemplo, un Luciano Pavarotti, que es carismático, emocional. Sí, imagínate la pinche potencia. Entonces ves a Luciano Pavarotti, ¿no? Un carismático emocional, cantando Mio Bambino Caro, y se te caen los chones. Se te caen los chones. Entonces, lloras, güey. Cuando ves un emocional en todo su esplendor, dices, no mames, te hace llorar. O sea, una canción que no entiendes, güey. ¿Sabes? Porque está en italiano, salvo que sepas italiano, pero la gran mayoría que oye Mio Bambino Caro, dices, no sé qué dice, güey, pero me llegó al fondo de mi ser, güey. ¿Sabes? Te teletransportan a otro mundo los emocionales, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarlos y quererlos mucho, porque son realmente los que nos enseñan a amar. Y vamos ahora con los súper racionales, ¿no? Porque entonces vamos a las sensaciones con los motrices, ¿no? A las emociones con los emocionales y a la razón con los racionales, ¿no? Con el neocórtex, el desarrollo del neocórtex con con los racionales, que es magnífico, ¿no? Su potencial es intelectual, ¿sabes? Ellos son los másters de lo abstracto.